Bueno, hola a todos y a todas. Hoy voy a presentaros a David Busto, que va a hablarnos del eneagrama. Hace muy poquito tiempo he estado con él conociendo un poco más sobre el eneagrama de la personalidad y el eneagrama, que es un código sagrado que nos ayuda a reconocer a muchos niveles dónde estamos, nos ayuda a ubicarnos y nos da claridad y nos acompaña a reconocer nuestro verdadero ser. Entonces, bueno, pues os presento a David. David trabaja como terapeuta y como coach, acompañando a personas a reconectar con su propia sabiduría, ayudándolos a tomar conciencia de ellos mismos y guiándolos a desbloquear su cuerpo y a liberar emociones reprimidas. Y una de las principales razones por las que he querido presentároslo y traerlo aquí hoy para que le podáis escuchar y podáis conocer un poco su trabajo es porque, bueno, en estos días que he estado con él profundizando un poquito en el eneagrama y conociéndolo un poquito mejor, me he podido dar cuenta he podido ver y sentir su proceso personal al verle exponerlo, al verle contar, al verle acompañar. Y bueno, pues es el proceso que ha vivido, que ahora espero que nos comparta un poquito, es el que yo siento que hace que pueda acompañar y enseñar el eneagrama y bueno, todas las cosas que él hace tan bien como lo hace, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece muy interesante ofreceros bueno, pues todo lo que él pueda aportarnos, ¿no? Y que podáis recurrir a él si en algún momento así lo sentís. Entonces, David, cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido tu proceso personal? ¿Cómo accediste a la sabiduría del eneagrama? Y háblanos un poquito de ti para que podamos conocerte un poquito mejor. Bueno, pues muchas gracias primero por invitarme a tu canal, Susana. Estoy muy contento de poder compartir este rato contigo. Como dices, nos conocimos hace unos días compartiendo un taller de eneagrama y la verdad que fue un taller súper bonito con un montón de gente donde se creó una atmósfera, pues eso, bonita y sobre todo auténtica, ¿no? Que es un poco la esencia del eneagrama, el empezar a discernir lo auténtico de lo accesorio. Y bueno, empezando un poco por mí, pues bueno, pues yo tengo 38 años, vivo en Denia, en la ciudad de Alicante, y básicamente, pues lo que hago es intentar yo mismo estar mejor en la vida, ser más feliz y de manera natural eso surge como un impulso de compartirlo y de ponerlo al servicio de los demás. Yo, como bien has dicho antes, estoy en mi propio proceso personal, he hecho mi propio proceso. En él, pues bueno, pues he utilizado el eneagrama, utilizo la meditación, la terapia Gestalt, la terapia reichiana, etcétera. Y todo eso, pues me ha ido, digamos así, esculpiendo en la persona o más bien el ser que soy, con mis virtudes y mis defectos. Y desde ahí, pues trato, como bien dices, de acompañar más que de dar o de hacer algo a los demás, sino simplemente acompañar. Y de enseñar, ¿no? Que muchas veces se toma desde ese lugar. Sí, yo vivo la terapia como, no como el sentido convencional, el cual uno va al médico y el médico tiene algo que tú no tienes y él te lo da, sino más bien como algo en el cual uno se pone al servicio de la persona que viene para que él encuentre su propia respuesta y su propia conexión consigo mismo. Porque los que estamos haciendo terapia ni somos perfectos, ni somos dioses, ni nada. Entonces, nos podemos equivocar, pero lo que nunca se equivoca es el ser o la sabiduría. Entonces, nuestra labor creo que es ayudar a discernir la paja del grano y que las personas puedan conectar más con su ser. Yo eso es lo que intento hacer conmigo mismo de manera humilde y lo que básicamente hago pues en mi trabajo. Para ello, pues bueno, uno se va acompañando pues de diferentes técnicas, pues como he dicho, ¿no? Pues terapia gestal, el eneagrama y tal, pero creo que uno ayuda más con lo que es que con lo que sabe. Entonces uno va de alguna forma realizando ciertas cosas
o dándose cuenta de ciertas cosas y eso pues te va haciendo que desde ahí vayas acompañando o vayas siendo quien eres y desde quién eres puedas acompañar a la persona que viene contigo. Y esa es la principal razón por la cual yo quise traerte aquí, porque yo pude ver ese proceso personal, ¿no? Y siempre hablo de esto, de que yo trabajo en esto porque estoy avanzando en mi proceso y a través de las personas que vienen a mí yo puedo profundizar más en mí. Esa es la forma a través de la cual yo acompaño y ayudo. Y cuando veo a alguien que está haciendo lo mismo, lo puedo sentir y lo puedo percibir, para mí es súper importante porque creo que es lo más orgánico, lo que funciona mejor y bueno, pues esa ha sido la principal causa de que yo haya querido abrir este espacio para poder presentarte, porque realmente es lo que pude ver claramente, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo accediste al eneagrama. Así que como nos vamos a meter un poco en este tema, ¿no? Aparte de que haces muchas cosas más bastante interesantes, háblanos un poquito de cómo llegó a ti el eneagrama, cómo lo descubriste, y qué te aportó en tu vida en ese momento en el que comenzaste a trabajar contigo. Y bueno, también nos puedes poner algún ejemplo, si quieres, de personas con las que has trabajado con el eneagrama. Sí. Bueno, pues yo conocí el eneagrama, la primera vez que oí la palabra eneagrama fue mientras estaba en mi formación en terapia Gestalt en Granada. En aquella época no me llamó mucho la atención, o sea, simplemente no me interesó. Pero luego después me trasladé a Galicia y allí empecé a practicar meditación Zen. Y bueno, el responsable del grupo, que se llama Saúl Estevez, que es un gran amigo, pues nos hizo una presentación del eneagrama y a mí me resultó muy interesante. Yo veía, desde el principio vi muy claro los diferentes tipos de personalidad y me llegó muy bien, la verdad. Fue como algo que fácilmente entendí. Entonces empecé a indagar. El eneagrama es muy interesante cuando empiezas a verte, ¿no? A buscarte. Solo el proceso de buscarte ya es súper rico. De hecho, no soy partidario de que alguien te diga tu número, sino que lo vayas indagando, porque eso te ayuda a reflexionar, a ver cómo haces las cosas, desde dónde, y es un proceso súper interesante. Entonces, por ahí empecé a leer libros de Claudio Naranjo, sobre todo, y luego después, pues, empecé a hacer el proceso SAT, que son unos cursos que se hacen de forma intensiva durante 10 días y donde se profundiza de forma bastante potente en lo que es el eneagrama, donde uno se ve en relación con los demás. Y aparte el eneagrama entronca muy bien con otras cosas que hago, que es pues, la meditación y también el trabajo corporal, porque digamos, luego a lo mejor podemos hablarlo más, pero el eneatipo o el carácter o el ego esculpe también no solo nuestra forma de pensar y nuestra psicología, nuestras emociones, sino también nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo totalmente, que es otra de las razones, porque el cuerpo es una de las herramientas fundamentales para poder llegar a acceder al ser, ¿no? Realmente, entonces es otra de las razones por las cuales también me parecía muy interesante de trabajo. Claro, como se dice en el Zen, forma y fondo son nodos. Exactamente. El fondo esculpe la forma o la forma es una manifestación del fondo. Sí. Entonces, sí, entonces bueno, pues por ahí fui investigando, leyendo un montón. La verdad que yo normalmente las cosas en las que profundizo son en las que no me requiere demasiado esfuerzo. Quiere decir, o sea, a mí leer de eneagrama no me supone un esfuerzo o hablar de ello o estudiarlo me resulta algo natural que hago porque me gusta. Y entonces, pues bueno, digamos que de manera natural he ido profundizando en ello. Y bueno, aplicándomelo también a mí, en muchos momentos de forma dolorosa y bueno, confrontativa, porque bueno, hay aspectos del eneatipo que son, sí, pues muy más vistosos y agradables de ver, pero creo que lo realmente interesantes son los que rascan, los que te hacen, los que en un principio quizás rechazas y tal, pero que después te van dando información de dónde está, por así decir, el pecado en el sentido de error.
error de tiro, no de falta ni de algo que hay que corregir, sino error de punto de vista, que básicamente es lo que es Percepción, ¿no? El error el enemigo. de la percepción, sí, que eso se habla. En un curso de milagros es que se utiliza mucho la palabra, el error de percepción, ¿no? Se habla muchísimo de esta palabra y para mí esto es una definición, como que el error de tiro, también lo que nos explicaste en ese momento también es muy interesante. Es ese error de percepción que no es como un error de lo has hecho mal, ¿no? Sino exacto, una mirada distorsionada, digamos, ¿no? Sí, es básicamente estar buscando en el lugar equivocado. No sé, seguro conoces el cuento este, creo que es de Rumi, de una persona que está buscando unas llaves en la calle y lo está buscando debajo de una farola, viene alguien a ayudarle a buscar las llaves y después de un rato buscando le pregunta, ¿estás seguro de que las has perdido aquí? Y el hombre le dice, no, pero busco aquí porque hay más luz. Entonces, digamos, con el ego, con el carácter o con nuestro negativo, buscamos la felicidad o el amor o la dicha en un sitio que es más fácil, pero que no está por ahí. Vale, y explícanos un poco, antes de entrar en profundidad, porque además es que es súper fácil meternos directamente a hablar ya de los, ¿no? Como que vamos ahí muy directamente, pero para que todo el mundo también pueda entenderlo, un poco en qué se basa. ¿En qué se basa el eneagrama? ¿No? Para los que no lo sepan, nosotros que ya sabemos, tú más profundamente que yo, pero que ya sabemos de qué va, ¿en qué se basa? O sea, ¿qué es esto del eneagrama? ¿Es una forma geométrica? Vale, cuéntanos un poquito, según tu... Sí, a ver, contextualizando un poco, el eneagrama viene de la tradición, parece ser de la tradición sufí, que es una tradición mística del Islam, y nos llegó a Occidente a través de Gurdjieff. Gurdjieff fue un gran maestro del siglo pasado, creo recordar que de Armenia, y de ahí a un tal Óscar Ichazo, que era un boliviano, del cual no hay mucha información, y este se lo transmitió a Claudio Naranjo. Claudio Naranjo es el que le ha dado una estructura, digamos, más académica, más clara, y el que lo ha transmitido a un gran número de personas y de una forma, como digo, bien estructurada y bien clara. Entonces, el eneagrama se basa en los 7 pecados capitales más 2, o sea, más 2 que serían la vanidad y el miedo. Entonces, la base es que, digamos, de niños no tenemos el amor o la mirada reconocedora, compasiva, amorosa. Nuestros padres no nos ven como los budas maravillosos que somos. Vamos acumulando ciertas carencias y ese dolor tan grande de no sentirnos amados lo paliamos cada uno, digamos, aferrándonos a una pasión o a un pecado capital que constituyen los 9 eneatipos o las 9 pasiones o los 9 sustitutos del amor. Por ejemplo, un niño al cual no lo reconocen como es, sino más bien por lo que hace o por lo que muestra, pues quizá va a entender que el amor es crearse una imagen o algo que los demás puedan ver y desde ahí, digamos que planta el árbol de su ego, de su neurosis o desde su punto de encaje, su punto de vista equivocado de la realidad. Es por donde busca el amor y la felicidad y donde no está, por poner un ejemplo, ¿no? Así que el eneagrama básicamente son 9 tipos de personalidad o de ego que se estructuran en torno a un sustituto del amor. Vale, ¿qué es lo que hace que no pueda surgir ese verdadero ser? Porque tú estás identificado con una de esas personalidades, digamos. Tú te identificas, el personaje, ¿no? Se identifica con una de esas personalidades, entonces no permite mostrar lo que auténticamente eres porque estás refugiándote, digamos, de alguna forma en esa forma de actuar, ¿sí? Sí, tú creo que has utilizado la palabra refugiándote, a mí me gusta utilizar la palabra defenderte. Sí. El nativo del ego es una serie de defensas, básicamente, de defensas en contra de cosas de nosotros mismos que no queremos ver o emociones que no queremos sentir, de nosotros mismos o de los demás. O sea, es una serie de defensas. Cuando somos niños estamos indefensos, no tenemos ni defensas psíquicas, ni físicas, ni emocionales y pues las vamos creando. Y el tema es que son útiles durante un tiempo, pero después se quedan ahí cronificadas y constituyen pues una armadura que es física, es psicológica
y nos quedamos ahí anclados, viendo la vida desde un punto de vista limitado. Y el eneagrama te ayuda a ver desde dónde estás Mirando. viendo las cosas o la jaula que tú mismo te has montado y que de manera inconsciente, porque todo esto es muy inconsciente, vas cada vez reforzando, porque a través de nuestras experiencias vamos una y otra vez repitiendo lo mismo y confirmando la creencia, qué sé yo, todas las mujeres son unas, no sé qué, todos los hombres son estafadores. Pues yo me voy a encontrar una y otra vez con eso, porque yo creo en mi realidad. Exactamente. Empiezas a como a identificarte cada vez más y cada vez más en ese rol. Y entiendo que lo que hace el eneagrama también es que te pongas en paz con tus relaciones, ¿no? Porque además todas las formas geométricas lo que hacen es mostrarnos las relaciones armónicas, las relaciones equilibradas, y el eneagrama no iba a ser una menos de ellas. Y además, hablando del eneagrama de la personalidad, lo que haces es que al poder reconocer esa personalidad, ¿no?, que has adoptado para poder sobrevivir de alguna forma en un momento determinado, es lo que está haciendo que tus relaciones sean más complicadas, ¿no?, que tengas problemas en tus relaciones. Y hablo de relaciones porque a veces relaciones se entiende como solo relación de pareja, pero bueno, las relaciones es absolutamente todo, ¿no? Nos relacionamos con el aire, nos relacionamos con la comida, nos relacionamos con nuestra pareja, nos relacionamos con nuestros hijos, nos relacionamos con la tierra, ¿no? Nos relacionamos con la vida en sí a muchos niveles. Entiendo que, claro, cuando estás posicionado y no eres consciente de esa personalidad que has adoptado, tus relaciones te están produciendo muchos conflictos. Claro, sí, nos relacionamos sobre todo con nosotros mismos. Con nosotros mismos, claro. Y en la relación exterior es un reflejo de la relación con nosotros mismos, las diferentes instancias psíquicas o partes de nosotros mismos. Por ejemplo, Claudia Naranjo habla de que somos un padre, una madre y un niño o un hijo. Entonces, la relación de esos tres pues condiciona nuestra relación de pareja, nuestra relación de amistad, nuestras relaciones laborales, etcétera. Entonces, por ejemplo, si uno se queda fijado, qué sé yo, en la lujuria y vive el mundo como un lugar peligroso al cual hay que enfrentar y al cual hay que ponerse fuerte para luchar, pues evidentemente sus relaciones van a estar muy condicionadas por ese punto de vista. Diferente a otra persona, por ejemplo, que se percibe como inferior, como defectuoso, alguien que pueda estar anclado en la envidia, alguien que se percibe insuficiente, pues evidentemente sus relaciones seguramente van a ser muy diferentes que en el caso anterior. Sus relaciones con los demás, su relación con el dinero, su relación con la alegría de la vida, con lo que sea, ¿no? Todo eso queda condicionado. Entonces, como digo, vamos poco a poco más que desarmando, primero tomando conciencia de dónde estamos, y tomando conciencia ya es bastante. Porque a veces uno cuando empieza a leer o le empiezan a explicar de eneagrama, uno enseguida quiere, bueno, ¿y ahora qué hago? Vale, esto es muy importante. Más bien, quédate con lo que hay, observa cómo lo haces y de ahí va a surgir algo nuevo, ¿no? Porque ¿y ahora qué hago? Es nuevamente un impulso del ego, del yo que quiere defenderse y más bien el ser surge por sí solo, casi por agotamiento de lo que no es auténtico. Cuando lo que no es auténtico no lo alimentamos, lo que sí que lo es surge por sí mismo. Sí, esto es súper importante. Cuánto me alegro que lo hayas traído, porque realmente es una de las preguntas que siempre se hacen. Vale, y ahora yo conozco mi eneatipo, digamos, esa personalidad, ¿no?, que he adoptado. ¿Y ahora qué hago con ella?, ¿no? Esta es la gran pregunta todo el rato. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y todo el mundo se estará preguntando, y vale, ¿y qué eneatipo seré? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y esto es súper importante porque ciertamente observar simplemente lo que acabas de descubrir y entrar en tu propio autoconocimiento
¿no? De qué es lo que te ha llevado hasta ahí o cómo estás actuando normalmente en tu vida también, y que precisamente todo eso que acabas de descubrir es lo que más sufrimiento te produce o lo que más limitaciones te está produciendo, y ahí ya se va dando solo, también confiando en que hay una inteligencia interna, que hay una sabiduría que está funcionando ahí y que muchas veces no tenemos ni que forzarla, ni que llevarla a ningún lugar, ni que hacer, simplemente observar y confiar en que ahí realmente está nuestra inteligencia interna y que va a ir surgiendo naturalmente a medida que nos vayamos amando dentro de lo que nos ha sucedido también, ¿no? Que vayamos amando lo que somos, amando ese eneatipo también, ¿no? También, claro. Sí, yo lo veo claro, por ejemplo, en la meditación. Uno, digamos que deja surgir todo el personaje, todo el parloteo del personaje, toda la defensa del personaje, y lo dejas. Sí. Entonces, a base, como digo, de no alimentarlo, como tú decías, surge lo que es auténtico. Entonces, casi obviamente hay actitudes sanadoras, ¿no? Si te acuerdas, en el taller estuvimos viendo, pues para cada eneatipo, pues nos vienen bien unas cosas u otras. Pero, como hemos dicho, ¿no? Cuando no alimentamos lo neurótico, la sabiduría surge por sí sola. Pero sí que es verdad que también es de gran ayuda, ¿no? Que es una de las siguientes cosas que quería preguntar. Realmente en nuestra vida, ¿cómo lo podemos aplicar? Podemos observar, ¿no? Que ha sido una de las partes fundamentales, ¿no? que creo que debemos de tener en cuenta todos para no ponernos en el plan acción que es una huida muy, muy clara muchas veces el movimiento, ¿no? Entonces, ¿pero qué podemos hacer también para compensar? Una vez que lo estás mirando en las acciones diarias, quiero que expliques un poquito esto, ¿no? Que cada eneatipo tiene otro eneatipo que le ayuda a compensarse, ¿sí? Que le ayuda a estar más evolucionado, y hay otro que le dispersa más, ¿no? Digamos, de alguna forma. Explícanoslo tú, que tú lo explicas mejor. Vale, sí. Esto tiene que ver con lo que se suele decir, que lo que para uno es una medicina, para otro es un veneno. Entonces, por ejemplo, utilizamos antes el ejemplo de, pues, el eneatipo 4, que está fijado en la envidia, que se percibe como inferior, que ve las cosas con mucho dramatismo. Entonces, por ejemplo, él lo que necesita en ese movimiento es irse hacia el 1, que el 1 es un carácter más disciplinado, más de hacer lo que toca. Entonces, el 4 se centra cuando se va ahí, cuando se deja de tanto desequilibrio emocional, de tanto drama, de tanta queja, y se pone a lo que toca. Que digamos que es como un referente que tú puedes adoptar, ¿no? Cuando tú estás donde estás, claro. es un referente. Uno primero se ubica y luego después ve hacia dónde tiene que ir, ¿no? Primero ves desde dónde estás percibiendo el mundo. Por ejemplo, alguien que esté fijado en la gula, pues ve que está percibiendo el mundo como el otro día con una persona del eneatipo 7, trabajando en terapia, veíamos que cuando es una vivencia muy característica, no tuvo el amor de su madre como él lo necesitaba, entonces hubo una falta de confianza en el amor. Entonces, no confío en el amor, lo que hago es anclarme él lo llamaba pequeños pastelitos, pequeños momentos. Es como, en el amor no confío, entonces lo que voy a hacer es conseguir muchas pequeñas experiencias, porque eso es a lo máximo que puedo aspirar, por ejemplo. Entonces, pues una persona del eneatipo 7 se pondrá a viajar, se pondrá a tener muchas relaciones, se pondrá a leer de aquí y de allá sin profundizar. Y lo que le centraría en este caso sería realmente profundizar en algo, dejarse de tanto picoteo. Parar, ¿no? En una cosa, irse al 5, por ejemplo, ¿no? En este caso. El 5 sí que profundiza. Entonces son los dos movimientos. Primero veo desde dónde estoy erróneamente y después le pongo intención, pero una intención amorosa, no una falsa, otra máscara más, sino le pongo intención hacia ahí porque, por ejemplo, para un 7 cuando profundiza, cuando se centra, le empiezan a surgir los problemas de personalidad, suele ser el aburrimiento, quiere compulsivamente saltar de una cosa a otra porque cuando se para y se aburre y profundiza conecta con
eso que lleva tanto tiempo evitando, con esa tristeza, etcétera. Entonces, poniendo la intención en la dirección hacia la cual sabemos que nos sana, emergerán esas cosas que no queremos ver y que hacen que nos creemos toda esa defensa que en definitiva es el ego y el negativo, ¿no? Entonces, por ahí será por donde vayamos ampliando, digamos, el ámbito de lo que nos permitimos ser. Porque normalmente lo que nos permitimos ser es una parte que nos gusta o que nos han dicho que está bien. Por ejemplo, en un 7, pues, pues la diversión, las experiencias, pero el aburrimiento, la tristeza es algo que está prohibido. Cuando nos vamos orientando hacia, por ejemplo, en este caso el 5, nos encontramos con eso que tampoco nos gusta. Entonces, por ahí hay que profundizar. En cambio, otras personalidades, esto sería lo contrario. Una personalidad pues más rígida, como puede ser un 1, muy dado a la disciplina, a la seriedad, al trabajo, al esfuerzo, a la obligación, pues lo que le sana es tomarse la vida de una forma un poco más distendida, de algún modo moverse al 7, ¿no? A esa forma de ver la vida más hedonista, por así decirlo, y menos blanco, negro, y primero la obligación y después la devoción, ¿no? Entonces, como digo, lo que para uno es una medicina, para otro puede ser un veneno. Que es exactamente lo contrario, ¿no, David? ¿Cómo? Es exactamente lo contrario, o sea, lo que si tú estás en un negativo, lo contrario es lo que te compensa. Claro, sí, es que funcionamos a base de polaridades, o sea, todos estamos polarizados en función de nuestras vivencias o de lo que nuestra mamá y nuestro papá nos decía que estaba bien. Si nuestro papá nos decía ser débil es lo peor, pues entonces estamos polarizados a ponernos fortachones. O si nuestra mamá nos decía el niño bueno es el niño tierno, pues a lo mejor nos ponemos buenecitos y nuestra agresividad, bien entendida, está reprimida. Entonces tenemos que poder sacar esos aspectos de nosotros que tenemos reprimidos, porque a fin de cuentas la evolución es integrar aspectos de nosotros mismos que normalmente percibimos como opuestos. Por ejemplo, si soy tierno no puedo ser contundente y entonces eso hace que mi asertividad o mi capacidad de operar en el mundo o de marcar mis límites esté muy limitada. Entonces, a fin de cuentas, tenemos esas polaridades que irlas equilibrando. Y para ello hay que pisar el territorio, yo muchas veces lo digo, cuando uno está en proceso terapéutico, es bueno sentir culpa. Pero cuando te sientes culpable es que estás pisando territorio prohibido, te salta el juez. Por ejemplo, si mi mamá me dijo que ser un niño bueno es ser complaciente, suave, cándido, tierno y no mostrarme para nada agresivo, pues cuando dejo salir un poco mi contundencia, seguramente me va a salir mi voz interior y me dice, uy, qué malo estás siendo, que esto no te van a querer, si te muestras así más contundente. Es buena señal de que estás pisando territorio prohibido para tu juez interno y que vas por buen camino. Y de hecho todas esas personas con las que quizá tenemos, que no nos gustan tanto, que nos chocan más o que nos tocan ahí la fibra, están representando esa parte que más necesitamos aplicar, ¿no? Que eso, bueno, yo en mi proceso he vivido esa experiencia, ¿no? Como para mí ahora mismo todo lo que me rechina es una oportunidad de aprender, es como un referente para mí, ¿no? O sea, lo adopto, antes lo rechazaba y ahora para mí es como, vale, esto es lo que me está dando la clave, ¿no? De dónde tengo que compensar exactamente. Entonces, siempre, pues todos los recursos que nos ofrece la vida, que al final este es el mensaje como más grande, ¿no? La cantidad de recursos que nos ofrece la vida, que por no ser conscientes de ello, no los estamos utilizando a nuestro favor, ¿no? Se dice también que cuando se te genera el problema se te está dando la solución en ese mismo momento, ¿no? O sea, que la relación que te está planteando un problema es exactamente esa persona la que te está dando el referente para que tú puedas despertar esas habilidades en ti, que forman parte de ti, porque al final en el eneagrama exactamente es eso, ¿no? Es nuestro ser completo, o sea, todas esas personalidades, digamos, de alguna forma, en conjunto, hacen una unidad, ¿no? Todas juntas y compensadas, ¿es así o no lo entiendes así? Cuéntanos un poco.
No lo había pensado, Con no lo todas había las pensado personalidades. nunca. Sí que, claro, hay cualidades de algunos eneatipos que a otros eneatipos los sanan, Ajá. pero a mí me gusta ver los eneatipos como personajes, o sea, como personajes que interpretamos y que no son verdad. Vale, Ajá, simplemente es la ilusión. eso es. Exactamente. Vale. Y me ha gustado lo que estabas diciendo, ¿no? De las proyecciones, lo que vemos en los demás que nos molesta tanto. Muchas veces, cuando uno ve su eneatipo, no le gusta nada y dice, no, yo esto ni de broma soy esto. Y, por ejemplo, está muy bien el trabajo grupal porque en los demás ves cosas de ti. Entonces, seguramente ves a gente que no lo aguantas, que te cae fatal sus gestos, cómo habla, porque seguramente o bien te está haciendo de espejo y tú lo haces igual, o bien hace aquello que tú no te permites. Exacto. Entonces, por eso te molesta tanto. En el trabajo con el eneagrama, pues ayuda mucho a verse y sobre todo cuando puedes verte con otros, ya te ubicas de manera muy clara. Además que hasta como un tono energético, como un olor que desprendemos las personas del mismo negativo cuando estamos juntos, como si hubiera un aura alrededor similar. Es fantástico, es súper curioso porque, como tú decías antes, que ahora si quieres empezamos a hablar un poco del cuerpo, porque es fantástico, para mí ha sido una experiencia muy, muy bonita el poder ver los cuerpos, la forma física de cada uno de estos eneatipos. Ha sido, bueno, ha sido una de las partes que más me ha gustado, ¿no? Porque realmente puedes, o sea, lo puedes identificar, ¿no? Cómo el cuerpo realmente se transforma dependiendo de la personalidad que has adoptado, porque es que la gente era muy parecida, incluso también se comentaba, ¿no? Los tonos de voz, la forma de comunicar, la forma de relacionarte, y cuando lo ves así separado en grupos, es genial, es una forma de identificar. Bueno, yo ahora además se integra perfectamente, ¿no? Porque ahora además, yo sobre todo que trabajo con gente, ¿no? Continuamente, es como a través de la forma física y ahí ya hay un proceso interno que ya está un poco como haciendo ese encuentro del eneatipo, ¿no? Como fíjate, esto parece un poco de aquí y esta forma física tiene que ver y la forma de hablar, pues mira, igual puedo ayudar mejor a esta persona desde este lugar porque me voy a poder comunicar mejor con ella, ¿no? Hablando un poco en su lenguaje para poder acompañarlo mejor, ¿no? O sea, bueno, me parece una cantidad de que se encuentran ahí en esto, en el eneagrama de la personalidad, una cantidad de recursos infinitos a todos los niveles personales para poder aplicar en trabajo los que acompañamos a personas también, y porque también va más allá, ¿no? Este es el eneagrama de la personalidad, pero el eneagrama en sí también. Cuéntanos un poquito de eso y luego pasamos a hablar de lo del cuerpo también, ¿vale? De esta parte física que es muy interesante. Cuéntanos un poco el eneagrama, cómo se puede ajustar también a otras partes, aparte de la personalidad. Esto también nos hace ver un poco este código, la apertura que tiene, ¿no? Y cómo nos ubica a muchos niveles. Sí, lo que yo conozco es, como tú dices, el eneagrama de la personalidad, o sea, la aplicación del eneagrama a la psicología, por así decir. Pero el eneagrama se dice que una persona en el desierto podría dibujar esta figura y aprender algo. Para mí esto todavía es un misterio. Yo lo que conozco es la parte de la personalidad, pero sí que es cierto que, por ejemplo, está presente en el eneagrama la regla del 3, ¿no? Con, por ejemplo, los 3 centros, los centro emocional, centro intelectual y centro acción, que corresponden también con las 3 personas internas de las que he hablado antes, que son el hijo, el padre y la madre, Tiene el que también está triángulo. presente en la Trinidad cristiana, en el triángulo, en la, creo que se llama Trimukti india. Entonces, bueno, parece ser, también Tesla hablaba de la regla del 3, no recuerdo exactamente cómo. También está tesis, antítesis, síntesis. O sea, estas 3 partes parece que se manifiestan o que la vida se manifiesta de esta forma. Pero, perdón, como digo, yo lo que conozco es la parte de la personalidad y en realidad es lo que más está desarrollado. En otros ámbitos, la verdad que no lo conozco, pero creo que se puede utilizar, pues,
pues, en la arquitectura, en el arte, en muchos Pero aspectos. hay una parte que habla como de los países también, ¿puede ser? Como que un país... pero se asocia al de la personalidad, en realidad. Claro, es esencial de la personalidad, porque, por Sí. ejemplo, hay países que tienen más, por ejemplo, Estados Unidos, en los años 60 era una personalidad más 8, alguien más como más echado para adelante, más aventurero, ese John Wayne, o sea, el estereotipo de hombre era así, ese hombre fuerte que reprimía su debilidad. Actualmente es más una persona tipo 3, una personalidad más práctica, más mercantilista, más fijada en lo material, en la forma. Y pues países que por lo menos de forma estereotípica son más hedonistas, como por ejemplo puede ser Brasil, es un país muy en la tipo 7, se suele decir. España en este momento somos un país muy 6, muy en el miedo, nos tienen muy asustados, muy domesticados. Aquí todo el mundo quiere ser funcionario y tener seguridad. Bueno, y así se podría ir viendo. Y Porque luego es también... interesante también, ¿no? A nivel de poder ubicar es el eneagrama de la personalidad, claro, son las personalidades, pero es muy interesante también, da mucha apertura. Claro, y luego también decía, en diferentes culturas se manifiesta diferente. Por ejemplo, a mí en los países del este me cuesta identificar los eneatipos, porque en general son gente más introvertida en general, que muestra menos las emociones. Entonces, es como que todo está más contenido. O sea, un 8 ucraniano es más contenido a lo mejor qué sé yo, que un 5 brasileño. Claro, dependiendo del lugar hay diferencias, claro, en las personalidades por la cultura y por todo, ¿no? Esto. Claro. David, vamos a hablar un poco de esta parte del cuerpo para que nos comentes un poquito, que es muy interesante y además tú trabajas bastante con el cuerpo y cuéntanos un poco bueno, lo que nos quieras contar, porque yo vi también cómo expresabas dónde cada eneatipo tiene su energía, ¿no? Dónde podemos ver más claramente su energía. Eso me parece muy interesante. Y esta parte también de los cuerpos de cada eneatipo, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre esto. ¿Qué te apetece compartirnos? Mira, para hablar del cuerpo, si te parece, voy a hablar brevemente de quién fue Wilhelm Reich, que fue un psicoanalista y discípulo de Freud, que fue el primero que empezó a cometer el sacrilegio de tocar a los pacientes. En aquella época en esa época victoriana, al principio del siglo XX, mucho rechazo. Entonces empezó a tocar y empezó a comprobar que cuando las personas utilizamos nuestro cuerpo a la hora de expresarnos o de relatar la vivencia traumática o lo que sea, los procesos se hacen mucho más rápido. Entonces, él descubrió que según las vivencias que vamos teniendo, vamos estructurando no solo nuestra mente, sino nuestro cuerpo en lo que él llamó la coraza muscular, que es una serie de tensiones físicas, crónicas e inconscientes que vamos acumulando, por así decir. Entonces, esto esculpe, digamos, nuestro tono energético, nuestro tono vital, nuestra respiración, nuestra mirada, nuestra musculatura. Entonces, es fácil, o bueno, es una gran ayuda, por ejemplo, cuando uno sabe cómo mira a alguien emocional, suele ser una mirada, los ojos están como más húmedos, hay más vida en los ojos, hay más ternura, que por ejemplo una persona intelectual tenemos un tono más frío, menos energético, o una persona de acción que suele tener un cuerpo más fuerte, una musculatura más desarrollada, unos huesos más grandes, porque, bueno, pues digamos que se ha ido ubicando como decíamos antes, en un punto de encaje o en un punto de vista de la vida diferente. Si yo tengo que mostrarme fuerte y reprimir mi debilidad, pues mi cuerpo va a tener que ser de una forma diferente que si tengo que mostrarme tierno y amoroso para que los demás se acerquen a mí. Entonces, en estos tres centros, emocional, intelectual y acción, hay diferencias notables, pues como hemos dicho, en el tipo de cuerpo, en el tipo de mirada, en el tipo de respiración, en la boca, en puntos muy llamativos de cómo está nuestro cuerpo y también de cómo está distribuida nuestra energía. A veces la energía está menos en la periferia y más en el centro, más enfriada,
o la energía está como más aplastada, o la energía está más hacia arriba, las personalidades narcisistas, la energía está como subida desde el torso hacia arriba. Entonces, bueno, pues nuestro cuerpo, como decía Alexander Lowen, creador de la bioenergética, nuestro cuerpo cuenta nuestra historia. Entonces, nuestro cuerpo cuenta también nuestro eneatipo. Y nos ayuda a descubrir dónde estamos, ¿no? De forma muy clara, que el referente físico es súper importante para poder ubicarte, ¿no? en el espacio como un referente. Sí, correcto. Sí, porque a veces la gente se hace muchos líos porque uno empieza a leer y ve características. Entonces uno ve, planifico o tengo miedo y todos planificamos, todos tenemos miedo, todos tenemos una imagen. O sea, son las características puestas así como lista. Puede ser una orientación, pero es una primera orientación porque todos podemos tener de todo. Pero ya cuando empezamos a ver los tipos de cuerpo, como tú decías antes, cómo hablamos, qué tipo de lenguaje, dónde está nuestra energía cuando nos comunicamos, si estamos en la cabeza o si estamos más, no sé, en otros lugares, ¿no? Más desde el corazón o más desde la fuerza, etcétera. Eso ya empieza a afinar más, porque además son cosas más inconscientes. Y lo que es inconsciente, el cuerpo manifiesta, el cuerpo habla mucho más que las palabras. El cuerpo normalmente no miente y en las palabras... No miente, exacto. La mayor parte de lo que decimos suele ser mentira. En este caso no, nosotros estamos diciendo verdades, pero en general... No, el cuerpo es que el cuerpo no te engaña, yo siempre digo eso, el cuerpo te va a decir la verdad sobre lo que estás viviendo o sobre esa máscara que estás viviendo, ¿no? El cuerpo siempre te va a decir la verdad. La mente puede inventarse cualquier cosa, puede coger información de cualquier parte, ¿verdad? Puede, porque es su gran capacidad y su gran habilidad, buscar información pero la puede coger tanto del cuerpo como de cualquier otro lugar. Pero sin embargo, cuando coge la información del cuerpo, cuando vas hacia tu cuerpo, cuando tú entras en él y realmente estás presente, ese acto de estar presente en el cuerpo, que es donde se supone que tenemos que estar para poder vivir mejor, ahí es donde encuentras la referencia, ¿no? Ahí es donde encuentras realmente la verdad sobre ti mismo, ¿no? Es muy importante, el cuerpo es súper importante. Era una de las principales razones por las que también, bueno, pues se me ocurrió el traerte aquí, ¿no? A este espacio, porque vi también cómo trabajas con el cuerpo. Entonces, David, ¿nos puedes recomendar alguna fuente que para quien quiera investigar más sobre el eneagrama y darnos alguna bibliografía también, así para quien quiera investigar más sobre esto? ¿Hay algo que nos quieras recomendar? Sí, pues yo personalmente recomiendo, digamos, a La Fuente, que es Claudio Naranjo. Después de Claudio Naranjo, muchos discípulos suyos empezaron a hacer su propia versión del eneagrama. Y muchas veces distorsionándolo o haciendo aportes que en realidad más que aportar simplifican o privan de la esencia que supone esta herramienta. Entonces yo recomiendo lecturas de Claudio Naranjo, por ejemplo, para empezar está muy bien el eneagrama de la sociedad, que aparte de hablar de las características a nivel individual, expresa cómo estas características individuales condicionan la sociedad, siendo la sociedad un conjunto de individuos. Cuando cada una de las pasiones se extrapola a lo social, por ejemplo, cuando la gula se extrapola a lo social, pues se convierte en corrupción, en falta de compromiso, etcétera. O cuando la lujuria se extrapola a lo social, pues se convierte en invasión, en no respeto del otro, etcétera. Ese es un libro que se entiende, es una buena aproximación. También me gusta mucho 27 personajes en busca del ser, donde se explican los eneatipos y los subtipos. No hemos hablado en este rato de los subtipos, pero también ayuda a ubicar el subtipo y en este libro se explica muy bien. Y después, ya a un nivel así un poco más sesudo, por así decir, o académico, pues tenemos Carácter y Neurosis o Autoconocimiento Transformador, también los dos de Claudio Naranjo. Vale, los pondremos, lo anotaré todo para que
para que todos podáis verlo, lo tendréis aquí puesto. ¿Y algo más que nos quieras decir, David, así como para cerrar la entrevista? ¿Hay algo que quieras compartir? Pues a modo de cierre, bueno, pues invitar a los que nos estén viendo, si sienten que les hace tilín esto que estamos hablando, pues que investiguen, que busquen, que lean, más que para ponerse la etiqueta, que da igual salir con una etiqueta si soy un 2, un 4 o un 5, da igual. Lo importante es verse, conocerse y, como decíamos antes, discernir lo real, lo que está más en relación con la vida, con la sabiduría, con la luz que somos, y menos el personaje ego tramposo, miedoso o lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, recomiendo que investiguen. Si a alguien le apetece, pues modestamente, yo también estoy tratando de compartir esta sabiduría con talleres presenciales y con... Por supuesto, y además yo he de decir aquí que lo hace muy bien, altamente recomendable, y tenéis ahí debajo de su imagen, bueno, su contacto, que podéis tener acceso a él a través de este contacto, porque bueno, yo he podido experimentarlo y esa es la razón de que quiera presentároslo hoy aquí. Y por supuesto que os será de gran ayuda. A los que así lo sintáis y resonáis con ello, pues adelante con ello. Claro. Y muy especialmente, mira, me está viniendo, muy especialmente lo recomiendo indagar en ello a las personas que trabajan con personas, a profesores y sobre todo pues a coach o a terapeutas, porque ver desde dónde estamos ubicados en la vida nos va a ayudar a ver también desde dónde estamos creyendo que de dónde estamos ayudando o creyendo que ayudamos. Porque, bueno, pues a veces nos hacemos muchas trampas y creemos que estamos haciendo algo, pero de forma inconsciente, que esta es una palabra muy, muy importante, inconscientemente estamos haciendo otra cosa. A lo mejor uno está queriendo ayudar y lo que está buscando es protagonismo, lo que está buscando es llenar su propia carencia, o lo que está buscando es imponer su propia verdad. Entonces, para los que estamos en contacto con personas o tratando de ayudar a personas, es muy importante afilar el hacha o limpiar el cristal desde donde estamos viendo la vida, porque nos va la vida en ello, y no solo la nuestra, sino también la de los demás. Así que está bien afinar un poco el instrumento, y el eneagrama es una herramienta buenísima para ello. Sí, además entrar en esa visión de que estás, como hemos empezado la entrevista, de hacer ese trabajo contigo mismo, ese autoconocimiento, para desde ahí poder acompañar a otras personas y unirlo en realidad el proceso, ¿no? Que ahí es cuando realmente todo se da más fluido, lo que te ayuda, y es una forma muy orgánica de vivir que nos libera de un montón de cargas y de un montón de consecuencias que no nos apetece en absoluto vivir, ¿no? Entonces, pues aquí cerramos, ¿no?, la entrevista volviendo al mismo punto, que es el de conocerse uno mismo, es lo que hace que puedas acompañar y ayudar desde ese lugar, que es desde ti, ¿no?, desde tu cuerpo, desde ese lugar de conocimiento, y que a otras personas les pueda servir. David, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por haber podido conocer el eneagrama contigo. Para mí ha sido un placer, y por compartirnos toda esta información y toda esta experiencia de vida tuya. Pues muchas gracias a ti, ha sido un gustazo compartir este rato, me he sentido muy bien, me lo he pasado muy bien, y esperemos que sirva de inspiración y para despertar ese toque de curiosidad y que mucha gente pues se ponga a conocer el eneagrama. Fantástico, hasta luego, David, nos vemos. Gracias.